parte de salud pública. ¿Y qué son los sistemas? Es decir, los sistemas tanto de salud, los sistemas económicos, los sistemas de ingeniería, los sistemas de ciencias exactas, etcétera, se refiere a organizaciones, ¿ya?, que se forman para resolver alguna problemática de tipo social, en este caso de medicina. ¿Qué quiere decir? De que para que el sistema de salud de un país funcione, tiene que tener una determinada organización, porque si no sería un caos total, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a esos sistemas de salud bien organizados, conforme manda la OMS, Organización Mundial de la Salud, va a dar origen a estos sistemas de salud de los distintos países del mundo, ¿no es verdad? Entre ellos, lógicamente, Bolivia. Entonces van a ver ustedes de que, ¿y para qué se crean los sistemas de salud? Fíjense ustedes, organizaciones creadas para promover servicios destinados a promover, prevenir, recuperar o rehabilitar el daño en la salud, con la meta de asegurar el acceso a una atención de calidad adecuada y a un costo razonable. Entonces, ese es el objetivo de los sistemas de salud. ¿Qué es un nivel de atención? Fíjense que la OMS, la OMS, define los niveles de atención como conjunto de establecimientos de salud con distintos niveles de complejidad. ¿Qué quiere decir? Cuando usted habla de establecimientos de salud de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, se está refiriendo a niveles de complejidad. O sea, los procedimientos médicos que se realizan en cada nivel varían de complejidad. En el primer nivel se hacen los procedimientos más simples y sencillos, como es una consulta médica, curar una pequeña herida, aplicar vacuna. Entonces, ese es el primer nivel. Después, el segundo nivel ya va ascendiendo en complejidad. Van a ver ustedes, ahí ya se puede operar algunos casos de algunos tipos de patología, y así el tercer nivel ya más complejidad, hasta llegar al cuarto nivel, que es el nivel máximo de complejidad en los servicios públicos de salud. Hay pueden haber pequeñas variaciones con relación a los nombres de los establecimientos de salud que varíen de un país para otro, pero en términos generales se maneja, es decir, casi al unísono todo eso que estamos viendo, ¿no? Pero vamos a ver aquí. Entonces, yo me he dado el trabajito, no sé si acá era de que hay una, aquí, de elaborar esta diapositiva, fíjense ustedes, donde está todos los niveles de atención que vamos a estudiar ahora. Ustedes aprendiéndose esta diapositiva, ustedes prácticamente tienen toda la teoría de lo que se va a tratar en esta clase, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos, es decir, un cuadro donde hay 3 columnas. La columna de la izquierda se refiere al nivel de atención. Fíjense, hay primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. La columna del medio se refiere al nombre del establecimiento de salud. Fíjense que en cada nivel el nombre del establecimiento de salud es diferente. Y después en la última columna, o sea, de la derecha, están las actividades que se realizan en cada nivel de atención. Entonces, por ejemplo, fíjense, el primer nivel de atención. ¿Cómo se llama el centro, el establecimiento de salud de ese primer nivel de atención? Se llama centro de salud. Ese es el nombre oficial que se conoce aquí y en la China, el establecimiento de salud de primer nivel. En inglés se llama Health Center. En portugués se llama Centro de Salud. Ya solamente para darles un ejemplo. Aquí muchas veces las personas dicen, vamos a la posta sanitaria, vamos al centro sanitario, pero el nombre correcto es Centro de Salud. Muy bien. ¿Y qué actividades se desarrollan en ese centro de salud, que es el establecimiento de primer nivel? Fíjense, son 4 especialidades, ahí también consignadas: promoción, prevención, educación en salud y consulta médica.
¿Qué es la promoción? Son actividades que a veces las licenciadas en enfermería desarrollan ahí en el centrito de salud, reuniendo a las madres de familia, es decir, y explicándole cómo hay que hacer la amamantación, en la lactancia, cuándo tiene que traer a su hijo a vacunar, etc. Todo eso son actividades de promoción. Prevención es la actividad de la vacunación principalmente. Ustedes saben que en todos los centritos de salud hay vacunas. Hay vacuna contra tétano, vacuna contra la difteria, la triple, por ejemplo, ¿no? Que es difteria, tétano y coqueluche, la pentavalente, etcétera. Están todas las vacunas en los centros de salud. Educación. En la educación también se puede hacer, invitar a alguna personalidad que venga a hablar, por ejemplo, sobre adicción al alcohol, por ejemplo, alcoholistas crónicos, a una persona que sea de alcoholistas anónimos, que venga a dar una charla. Entonces, todas esas actividades de promoción, de prevención y de educación en salud, más la consultita médica hecha por el médico general, constituyen todas las actividades del centro de salud, que es el primer nivel. Muy bien. Ahora, el segundo nivel. Fíjense que cualquier patología que venga a hacerse consultar en el primer nivel y no esté considerada en estos 4 puntos, o sea, promoción, prevención, educación y consulta médica, por su complejidad y que no puede ser atendida en un centro de salud de primer nivel, entonces con una carta el médico transfiere, o sea, hace la referencia que se dice en términos médicos con una cartita al hospital, o sea, al segundo nivel. Entonces vamos a ver cuáles son las actividades que se hacen en los establecimientos de salud de segundo nivel. Aquí tenemos el segundo nivel. El nombre del establecimiento de salud es Hospital de Red, porque ustedes saben que los servicios de salud están, es decir, conformando redes de salud. O sea, en ese sistema de salud que habíamos hablado al comienzo, los servicios de salud están, es decir, organizados por redes de salud. Hay redes urbanas que funcionan en la marcha urbana y hay redes rurales que funcionan en la zona rural. ¿Ya? Entonces, después vamos a ver aquí en Santa Cruz, por ejemplo, hay 4 redes de salud. La red norte, la red sur, la red este y la red centro. Esas son las 4 redes de salud que hay aquí en el municipio de Santa Cruz, en la zona urbana. ¿Ya? Y hay como 10 redes rurales, ¿ya? En la zona rural del departamento. Muy bien, en la provincia. Entonces, vamos a ver ahora qué actividades se realizan en los establecimientos de salud del segundo nivel, que están formados por los hospitales de red. Entonces, en primer lugar, tiene que haber especialidades es decir, especialistas en las 4 especialidades básicas. Clínica médica, fíjense, ahí hay un error, no es médica, es médica. Clínica médica, cirugía, pediatría y ginecología obstetricia. Eso se llaman las 4 especialidades básicas, que son por las que van a rotar ustedes cuando lleguen al internado, terminen el 5º año, vayan a hacer su internado, entonces van a hacer 3 meses de rotación en estas 4 especialidades: clínica médica, cirugía, pediatría y ginecología y obstetricia. Muy bien, esas 4 especialidades están también en los hospitales de red, que son de segundo nivel. Además de eso, el hospital de red tiene que tener un aparato de rayos X y un laboratorio para hacer exámenes de sangre. Entonces, para ser credenciado un establecimiento de salud como de segundo nivel, lo mínimo que tiene que tener es lo que estamos nombrando: 4 especialistas en las 4 especialidades básicas, o sea, un clínico, un cirujano, ¿ya? Rayos X y laboratorio. Esas son las actividades que se desarrollan en el segundo nivel, en el hospital de red. Luego tenemos el tercer nivel. Fíjense que el tercer nivel, ya el establecimiento de salud se llama hospital regional. Y aquí los hospitales regionales que tenemos en Santa Cruz son 6. Se los voy a nombrar: el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Niños, el Hospital Japonés, el Hospital Oncológico. Después tenemos la Maternidad y el Hospital Francés, que está en la Santos Dumont. Esos 6 hospitales son de tercer nivel. Ahora vamos a ver qué actividades realizan los hospitales de tercer nivel, llamados hospitales regionales, que son los 6 hospitales públicos que tenemos aquí en Santa Cruz. Primero, en la parte de, tiene que tener UTI.
unidad de terapia intensiva. Eso es importantísimo. Tiene que tener también todo el equipamiento para hacer diagnóstico por imagen. Tiene que tener también laboratorio completo. Ahí falta eso, pero ¿por qué? Ahí yo no lo puse, ¿por qué? Porque estos hospitales regionales, fíjense, voy a poner mi apuntador, tienen que tener, primero, acá está, UTI, diagnóstico por imagen. Todo lo del segundo nivel. Entonces, todo lo que hemos visto de este segundo nivel, las 4 especialidades básicas, más rayos X, laboratorio, tiene que tener este hospital regional. Sino que puse todo lo del segundo nivel, más UTI y diagnóstico por imagen. Además de eso, tiene que atender en estas especialidades más sofisticadas que hay, como la endocrinología, que estudia las hormonas, la neurocirugía, tiene que hacerse neurocirugía, abrir cráneo, tiene que hacerse cirugía plástica y tiene que tener un servicio de quemados, esta sala de quemados. Ya vamos a ver esa historia de la sala de quemados. ¿Por qué? Porque un gran quemado que tiene más del 50% de su superficie corporal quemada necesita un servicio especializado para tratarse, ¿ya? Y después vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces, esto es lo que caracteriza, estas actividades son las que caracteriza al tercer nivel de atención. Entonces, fíjense que antes había hasta tercer nivel, ¿no? De atención. Pero ahora ya modernamente se habla de un cuarto nivel de atención. Cuarto nivel de atención. Yo no sé porque aquí mi diapositiva se me ha bajado, no voy a poder subir. Entonces, oye, la quise componer y no se pudo. Aquí está. Pero yo les voy a decir, entonces el cuarto nivel de atención. Entonces a la izquierda dice cuarto nivel. Están viéndolo, ¿verdad? Y aquí al medio, ¿qué dice? Dice los establecimientos de salud del cuarto nivel son, fíjense, y más abajito no se ve bien porque ha quedado escondida, dice institutos nacionales. Entonces yo le llegaré a preguntar en el examen oral o escrito, etcétera, ¿cuáles son los establecimientos de salud de cuarto nivel? Me tiene que decir hospital universitario e institutos nacionales. ¿Y qué actividades se desarrollan ahí? Primero, todas las actividades del tercer nivel, o sea, todas estas que hemos visto anteriormente, más docencia e investigación. Eso es importantísimo. Hay que hacer docencia, o sea, es decir, lo que hacen, por ejemplo, en el internado, los internos cuando van a los hospitales japonés, San Juan de Dios, etcétera, ahí se hace docencia, porque hay docentes que le dan clases prácticas y teóricas ahí en los hospitales, para que después de un año y rotar en las 4 especialidades básicas, esa es su forma de titulación en medicina. Si usted aprueba el internado rotatorio de 12 meses, haciendo 3 meses en esas 4 especialidades básicas, le dan su título, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que... Entonces, ahora vamos a hablar de algo que es interesante. Fíjese que los hospitales de tercer nivel, si bien una comisión internacional de acreditación de hospitales, porque la comisión nacional está formada por funcionarios del Ministerio de Salud y funcionarios del SER. Entonces, cuando hay que acreditar un establecimiento de salud, va y se lo visita y se ve, por ejemplo, qué actividades hace, qué nombre tiene, a qué nivel pertenece. Entonces, si se encuadra en todo esto que yo les he dicho en esta diapositiva, entonces se lo acredita y ya queda funcionando como un establecimiento de salud de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, como se quiera. Pero fíjense que en el cuarto nivel, que es nuevo ya, solamente están los hospitales universitarios, institutos nacionales. ¿Cuáles son los hospitales universitarios? Acá a la derecha dice, aquellos que hacen todo lo que hace el tercer nivel, más docencia e investigación. Pero aquí no tenemos ni un hospital que haga investigación, porque la investigación es cara, no hay presupuesto, etcétera, recursos humanos también hay poco, qué sé yo. No se hace investigación. ¿Investigación de qué?
inventar nuevas drogas, crear nuevas drogas, descubrir nuevas drogas, nuevos medicamentos, crear nuevas técnicas quirúrgicas para ciertas patologías, etc. Entonces, eso no se hace. Entonces, legalmente, ningún establecimiento de salud aquí en nuestro medio estaría catalogado como de cuarto nivel, como hospital universitario. El único, fíjense, este nuevo que ha aparecido de Doug Weiler ahí en la Udabol, que hace pocos días comienza a funcionar, ahí parecería ser que va a haber docencia e investigación. Tiene que haber docencia porque son dueños de la Udabol. Pero si no hay investigación, va a ser lo mismo que los otros 6 que yo les he nombrado, que era el San Juan de Dios, el Hospital de Niños, Maternidad, Oncológico, Japonés y Hospital Francés. Ustedes lo han visto ahí con grandes títulos, dice Hospital Universitario Municipal Japonés, Hospital Municipal Universitario San Juan de Dios. Fíjense ustedes de que si viene una comisión internacional a acreditar, seguro que le va a sacar ese título de hospital universitario. ¿Por qué? Porque no hace docencia e investigación. Docencia hace, pero no hacen investigación. Y eso es fundamental para el hospital de cuarto nivel y ser considerado un hospital universitario, hacer junto con la docencia la investigación que no se hace. ¿Ya? Y otro ejemplo, por ejemplo, el de esos 6 hospitales públicos que le he nombrado, el último que se entregó hace 20 años es el Hospital Francés. Lo construyó el gobierno de Francia y se lo entregó a Bolivia, Santa Cruz. ¿Ya? Y en esa época el Hospital Francés, por ejemplo, no tenía UTI. Entonces, ustedes fíjense, para ser hospital de tercer nivel tiene que tener UTI, diagnóstico por imágenes, todo el segundo nivel, clínica médica, cirugía, pediatría, rayos X, laboratorio, tiene que atender en endocrinología, neurocirugía, cirugía plástica, sala de quemado. Todo eso hacen los hospitales, estos 6 que les he dicho. ¿Ya? Pero este, por ejemplo, el UTI que está aquí, hace 20 años no tenía el Hospital Francés. Yo no sé si habrá terminado ya de construir su UTI. Si tiene UTI, ya es de tercer nivel. Si no, va a seguir siendo de segundo nivel. Muy bien. Entonces, además de los hospitales universitarios, los otros establecimientos de salud que no se ven felizmente aquí en mi diapositiva, está ahí, fíjense la puntita nomás en celeste, son los institutos nacionales. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, ustedes han escuchado hablar del Instituto del Tórax. Bueno, el Instituto del Tórax es un establecimiento de salud de cuarto nivel, porque ahí hacen todo lo referido a tórax. Si tienen problemas de corazón, de pulmón, de mediastino, etcétera, todo lo que se refiere a tórax, lo atienden ahí. Entonces, esa es la característica de los institutos nacionales. Otros institutos nacionales, en Sucre y en Cochabamba, el gobierno japonés entregó 2 institutos de gastroenterología, completitos. Ya, llave en mano, se lo entregó hace unos 15, 20 años a Sucre y a Cochabamba. Entonces, esos institutos de gastroenterología están funcionando a todo vapor. Son institutos nacionales, esos son establecimientos de salud de cuarto nivel. ¿Ya? Y aquí en Santa Cruz nosotros una vergüenza tenemos ahí, ¿saben cuál es nuestro instituto nacional aquí? Cenetrop. Cenetrop, usted va ahí, parece una posta sanitaria. ¿Y por qué? Porque Cenetrop es Centro Nacional de Enfermedades Tropicales. Atiende en enfermedades tropicales, enfermedades de infectos contagiosas, pero pues sin nada de equipamiento, sin nada de nada, o sea que no cumple con las normas de acreditación para ser un instituto nacional, ¿no? Pero está considerado, como le digo, como un establecimiento de salud de cuarto nivel. Muy bien, entonces, al finalizar ya vamos a hacer estas preguntas, me pueden hacer las preguntas que ustedes quieren sobre estos niveles de atención que son importantísimos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, quiero contarles las anécdotas a veces que yo le digo a mis alumnos, fíjense que aquí no existe hospital de primer nivel. Y eso yo se lo reflejo en la cara a mis alumnos, fíjense, de comunicación en salud, que son del 7º semestre de comunicación social de humanidad. Entonces, yo muevo a muchas comunicadoras porque la única universidad en la que enseñan la carrera de comunicación social en humanidades, por ejemplo, tiene esta materia que se llama comunicación en salud. Después las otras, por ejemplo, en la NURA y en la Católica hay también comunicación, la carrera de comunicación social, pero no llevan esta materia de comunicación en salud. Entonces no tienen la más pálida idea de lo que es la parte de salud. Acá por lo menos los que egresan de la carrera de comunicación social de la Gabriel, de la Facultad de Humanidades,
llevan, por ejemplo, un semestre esta materia que es comunicación en salud. Entonces ya tienen bastante idea. Entonces yo siempre le digo a ella, porque a muchas otras alumnas que egresadas de otras universidades hablan, no, porque el hospital de primer nivel, entonces le digo yo a mis alumnos, oye, si ustedes dicen hospital de primer nivel en el set de algún canal de televisión, yo voy a saco de las clínicas y le digo, decir que tu docente no ha sido el doctor Méndez, que ha sido otro, ya, porque está cometiendo un pecado mortal hablando de hospital de primer nivel. Eso no existe en la organización de los servicios de salud pública. Y siempre se mata, a veces me encuentra ya tantos años que yo he sido docente ahí antes que haya la carrera de medicina, ya yo era docente de la carrera de humanidades, de comunicación, y siempre mi exalumno, ahora formado, ya trabajando, me dice, doctor, ¿se acuerda cuando usted nos decía que si hablábamos de hospital de primer nivel nos iba a sacar de los cabellos del set de televisión? Me acuerdo, le digo. ¿Y ustedes se acuerdan de salud? Le digo, no, doctor, ya no hemos olvidado. Entonces, piensen ustedes que esos detalles a veces fijan los conceptos y es importante que yo se los transmita. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ir acá, fíjense los modelos de atención. Ya yo les decía de que estos modelos de atención pueden variar alguna cosa con relación de país para país, pero en el fondo no varía. Por ejemplo, aquí fíjense hay una pirámide. En esta pirámide, fíjense que la parte de la base de la pirámide, aquí tenemos el primer nivel. La parte central tenemos el segundo nivel. Y en la parte de la punta de la pirámide tenemos el tercer nivel. Porque hasta hace pocos años atrás solamente se consideraban 3 niveles en la organización de los servicios de salud. Ahora, como les digo, yo cuando ya fui a hacer la maestría a Bélgica hace qué sé yo, más de 15 años, ya en Europa ya se hablaba del 4º nivel de atención. Y yo estaba haciendo la maestría en un instituto nacional de Amberes, ahí cerca de Bruselas, en la segunda ciudad de Bélgica, está la capital Bruselas y después está Amberes, ¿ya? Entonces, ahí ya ellos manejaban ya el 4º. Fue una sorpresa, después ya venimos y acá a Latinoamérica ha llegado después, muchos años después, ya el concepto ese de los 4 niveles de atención con los hospitales universitarios y los institutos nacionales, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes aquí, por ejemplo, aquí está la denominación hospitales generales. Nosotros en nuestra organización tenemos el centro de salud, que es el primer nivel, el hospital de red, que es el segundo nivel. El tercer nivel tiene hospitales regionales, no hospitales generales, o sea, cambia un poquito el nombre, pero el concepto es el mismo, ¿la verdad? Muy bien. Sigamos. Aquí también, fíjense que hay un estudio, aquí está el concepto de los sistemas de salud que yo les hablaba del comienzo. O sea, un sistema de salud que funciona en red, ¿ya? Tiene que respetar estos 4 principios, que son, primero, la universalidad. ¿Qué quiere decir? Que toda persona, cualquier individuo de un país, tiene que tener acceso a ese servicio. O sea, ese es el concepto de la universalidad. Segundo, integralidad. Ese sistema de salud tiene que atender, es decir, todo lo que se presenta, desde un puchiche hasta un trasplante de órganos. O sea, tiene que ser integral. No puede ir a un servicio de salud nacional y, bueno, tienen un problema y dicen, ¿sabe qué? Nosotros no atendemos eso, vaya a ser, qué sé yo, a Brasil, a la Argentina. Entonces, no sería integral ese servicio de salud, ¿no es verdad? Tercero, equitativo, porque quiere decir que hay que atender tanto a pobres como a ricos. O sea, no se puede hacer diferencia. No, usted tiene plata, vaya a hacer una clínica. Eso no se puede hacer. Y cuarto, económicamente sostenible. O sea que el costo de producción para una consulta, para una cirugía, para una fisioterapia, para un examen, tiene que ser costos de producción que le demanden, pues, es decir, que el gasto del presupuesto sea racional, o sea, no vayan a comprar servicios a cualquiera y le cobren carísimo y sigan comprando servicios en lugar de ellos mismos o el mismo centro de salud o el mismo establecimiento de salud instalar su propio servicio. Porque para darle un ejemplo, por ejemplo, la Caja Nacional, aquí en Santa Cruz hace unos 10 años hubo un escándalo. ¿Por qué? Compraba servicios de diálisis peritoneal.
y pagaba, supóngase, algo así como, no sé, $500,000 al mes para hacer diálisis o sea, 100 personas. Y ellos podían comprar, supóngase, con $50,000, podían comprar por lo menos unos 3 riñones artificiales para hacer hemodiálisis. Entonces, imagínense comprando 3 riñones artificiales, pongámosle 6 riñones artificiales con $100,000, es decir, podían atender a todos esos asegurados, donde pagaban 5 veces más, $500,000 por mes. ¿Por qué? Porque es plata del Estado, no les interesa, hay negociado, hay la coimisión ahí, etc. Entonces, fíjense, esa gente no pensaba que tienen que acogerse a estos 4 objetivos: universalidad, integralidad, equidad y que sean económicamente sostenibles, ¿no? Sigamos. Los niveles de atención, ya hemos visto la definición de lo que es un nivel de atención, dice, es la organización de la atención, los diferentes niveles de complejidad y tiene por objetivo conjugar en forma eficiente la necesidad de cumplir con un máximo de cobertura los servicios que se prestan con la mayor calidad posible y con una misma cantidad de recursos. Entonces, lo que yo les decía, acogerse a los 4 principios: universalidad, integralidad, equidad y que sean a un costo razonable. Sigamos, niveles de atención, ya eso lo hemos visto, y aquí están los 4 niveles, fíjense ya esta es una diapositiva más moderna, y ya contempla los 4 niveles de atención: a nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, y el 4º nivel o nivel cuaternario que podría ser, ¿no? Entonces aquí tenemos, fíjense, un estudio comparativo de los establecimientos de salud, de la organización de los establecimientos de salud en 5 países. Voy a poner aquí mi apuntador. Y fíjense, aquí los países que comparan un poquito es Chile, está aquí, México, Bolivia, Panamá y Perú. Entonces, fíjense que en términos generales, aquí habla de 3 niveles, porque en esa época solamente estaban contemplados 3 niveles. Ahora ya más modernamente, como le digo, se habla de 4 niveles, ¿no? Pero fíjense que varían en algunas cosas, pero no en el fondo, o sea, en el principio básico de que tiene que tener, es decir, integralidad, universalidad, después tiene que ser económicamente viable y tiene que ser equitativo, ¿ya? Entonces, fíjense cómo cambia, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, puesto de salud se llama en Panamá, ¿ya? De salud. Aquí en Bolivia, por ejemplo, puesto de salud también, pero lo correcto es centro de salud. Lo más universal son centros de salud. Aquí, fíjense, hay hospitales distritales. Antes en Bolivia, esto es lo que se llama hospital de red. Antes se llamaban hospitales distritales. Esos que están, por ejemplo, en los capitales de provincia, en Montero, en Portachuelo, en Buenavista, Concepción, Roboré, San José, etcétera. Son hospitales, antes eran hospitales distritales, porque eran considerados los distritos de la alcaldía, los distritos municipales. Pero ya a partir del 2003 se hizo ya una reformulación de los nombres, ya ahí comenzaron a figurar las redes de salud y ya ahora se llaman hospitales de red, como yo decía. Y los hospitales regionales, fíjense que siguen con el mismo nombre. En esa época ya se llamaban hospitales regionales y eso no se cambió en la reforma del año 2003. Entonces, siguen siendo centros de salud, hospitales distritales cambió para hospitales de red, los hospitales regionales siguen siendo ese nombre, y ya más modernamente han aparecido los hospitales universitarios y los institutos nacionales, ¿no? Muy bien. Sigamos aquí, otra vez nos va a repetir lo que es el primer nivel, cómo se llama el establecimiento de salud, qué actividades se presentan. En el segundo nivel, la misma cosa. Tercer nivel, la misma cosa. Aquí tenemos, fíjense, un esquema como una grada, una gradita, como diciendo, el primer nivel está más bajo, menor complejidad, el segundo nivel está un poquito más alto, segundo nivel, más complejidad, tercer nivel, fíjense, más alto, también más complejidad. Pero aquí también es desde la época de lo que se consideraban los 3 niveles. Pero ahora ha aparecido otro peldaño más alto, que es el 4º nivel, que es el que hemos visto hace poco, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una imagen de una UTI, tenemos una enfermera, fíjense, haciéndole aspiración por una sonda nasogástrica a este paciente. A veces por esa sonda nasogástrica también se le hace
alimentación parenteral que se llama, un paciente recién operado que no puede utilizarse la vía oral para alimentación. Lógicamente a veces son pacientes que están en coma, están inconscientes, entonces se usa la vía, es decir, la vía la vía digestiva, pero a través de una sonda nasogástrica. Entonces se llama alimentación enteral, se va por los intestinos. La alimentación parenteral también se puede hacer y eso va por vena. Entonces hay unos preparados con unos sueros bastante, etcétera, y se lo pone por suero. Esa es la alimentación parenteral. Cuando esa misma alimentación bien preparada de distintas formas para ser absorbida por el tubo gastrointestinal, se hace alimentación, es decir, enteral, que viene de intestino. Muy bien, sigamos. Entonces aquí, fíjense, otra vez están los niveles de atención y ya fíjense que ya se está hablando de un quinto nivel de atención, por ejemplo aquí. ¿Qué es el quinto nivel de atención? Sería la rehabilitación. O sea, un paciente, supóngase, tuvo un derrame cerebral, un accidente vascular cerebral, quedó medio paralizada la pierna y para caminar arrastra la pierna, no puede moverla bien, entonces hay que hacer fisioterapia durante un buen tiempo para mejorarle su discapacidad. Entonces esa es la rehabilitación. ¿Qué va a hacer la rehabilitación? Va a tratar a los pacientes que han tenido alguna patología, alguna enfermedad y han quedado con alguna secuela. Entonces, ese proceso de rehabilitación que básicamente se hace a través de la fisioterapia, es decir, ya es considerado también una actividad de quinto nivel de atención. Muy bien. Entonces, con eso, si hay alguna preguntita ahí, adelante. Estamos listos para resolver el asunto. Recording stopped. Yo tengo una pregunta. A ver. Si, digamos yo, de forma privada, ¿no? A ver, escúcheme, quiero que se presente. Y el que hace pregunta, nombre y apellido, mejor si está con su imagen ahí, que active su video. Ya, porque aquí no veo, hay un cartel blanco, ahora sí. ¿Cómo es mi su nombre? Es Yale. Digamos, si yo quisiera hacer Perdón, ¿cómo es su nombre? Camilo Yale. Camilo, adelante entonces. Si yo quiero construir un centro de salud y puedo acceder a estos títulos, digamos, de primer, segundo hasta cuarto nivel, o tiene que ser sí o sí del público, digamos, del gobierno. Ah, ya, bien, muy bien, Camilo, buena la pregunta. Estaba olvidando de recomendarle eso. Siempre me hacen esas preguntas así porque es importante. Yo le he dicho al comienzo que esta es una nomenclatura, es una organización. Aquí hablamos de primer nivel, segundo nivel, hospitales tal, hospitales cuales, pero ya en la parte privada, fíjense que cambia. Ya se habla de clínica. Cuando es establecimiento de salud privado, hablamos de clínica, pero tiene su correspondencia con lo que nosotros hemos visto. Supóngase, usted abre un consultorio. En el consultorio, ¿qué se hace? Promoción, prevención, educación y consulta médica. Entonces, lo mismo que se hace en un centro de salud de primer nivel. Usted puede poner un policonsultorio grandísimo con varios especialistas, pero no deja de hacerse promoción, prevención, atención y consulta médica. ¿Ya? Porque yo he sido director municipal de salud aquí en Santa Cruz, he sido subdirector del SEDE y conozco bien la organización. Y fíjese que ahí la parte política influye mucho. Yo me recuerdo que yo era subdirector del SEDE, el doctor Romero, dueño de la clínica INCO, era el director, yo estaba como subdirector, y fuimos a inaugurar un microhospital. Imagínense, no está, ustedes han visto aquí algo que se llama microhospital. ¿Ah? No, en ningún momento ha aparecido esa palabra. Sin embargo, allá con bombos y platillos, con la magnífica, con la banda, con sarteña, etcétera, en el distrito 4 de salud, está un microhospital. Puta, una fiesta grande. ¿Pero qué? O sea, usted era un centrito de salud que en vez de tener 10 por 10 metros cuadrados, está el consultorio médico, la enfermería y nada más. ¿La verdad? Bueno, va a tener 20 metros cuadrados. ¿Ah? Pero puede hacerlo usted una lechería de 100 metros cuadrados con un techo, sigue siendo un establecimiento de salud de primer nivel, ¿ya? Y no puede hablarlo usted de microhospital.
Oiga, para hacer un hospital de segundo nivel que hemos visto, el más simple, hay que tener 4 especialistas. Primero, tiene que contratar 4 médicos, un clínico, un cirujano, un pediatra y un ginecólogo, porque ahí tiene que hacerse partos normales, cesáreas, etcétera, cirugía general, apéndice, hasta una vesícula pueden operar, etcétera. Entonces, no puedes hablar, oye, eso era ridículo. Y microhospital, eso no existe. Entonces viene bien la pregunta aquí de Camilo, diciéndole que por más que usted ananche de un lado, ananche del otro, o sigue siendo de primer nivel, sigue siendo policonsultorio, sigue siendo de primer nivel. Ahora, para que sea una clínica ya comparada a un segundo nivel, bueno, esa clínica tiene, si tiene las 4 especialidades básicas, tiene un médico clínico, tiene un cirujano, tiene un pediatra, tiene un ginecólogo y obstetra, bueno, más tiene laboratorios, rayos X, bueno, eso es comparado con una clínica, es decir, con un establecimiento de segundo nivel, con un hospital de red. Entonces tiene esa categoría. Y así, estas clínicas grandes, la Foyanini, la INCO, la Niños de Jesús, por ejemplo, bueno, son de tercer nivel, o sea, son comparadas a establecimientos públicos de tercer nivel, porque ahí tiene todo lo que se hace en el segundo nivel, que era clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia y cirugía, las 4 especialidades básicas, tiene rayos X, tiene laboratorio, tiene diagnóstico por más, eso se atiende en endocrinología, se atiende en cirugía plástica, se atiende en neurocirugía, sala de quemado, pero esa sala de quemado, fíjense ustedes que prácticamente no existe aquí en un país, en una ciudad de 2 millones de habitantes, no existe todavía un servicio de quemado para adultos. Fíjense que hay un servicio de quemado allá en el hospital de niños. ¿Y qué lo hicieron? Hace 20 años, 30 años, la mujer del cónsul argentino hizo una kermés, recogió plata, hizo una salita para quemado. ¿Por qué? Porque el gran quemado tiene más del 50% de su superficie corporal quemada y necesita un servicio especial, porque el 90% se muere de los grandes quemados. Es una patología gravísima. Bueno, pero los que se quedan ahí sobreviven, hay que lavarlo, bañarlo, escobarlo todos los días para que esa costra de la quemadura no se metan las bacterias y mueran de un shock séptico. Entonces, imagínense ustedes en los hospitales de adultos, por ejemplo, no en este caso el de niños. Miren en un hospital de adultos, un paciente que tenga 200 kilos ahí, y hay una enfermerita de 30 kilos, una amarilla sopleque, come tierra, filitriqui, ¿no, verdad? No le va a poder alzar ni el brazo al paciente. Entonces, ¿cómo lo va a dejar alzado a esa pileta para lavarlo todos los días y bañarlo y curarlo? Entonces, tiene que haber un sistema de roldana automática. Entonces, está el paciente de su cama, se lo sienta ahí en una silla especial, a través de unos rieles y una roldana va a la pileta, lo bajan, lo lavan bien, con de todo, lo curan y después otra vez lo sube a su sillita, va por esa roldana a su cama y lo echan y lo acuestan. Entonces, no es nada del otro mundo, no es tecnología como para mandar un cohete a la luna, pero no hay. ¿Ah? Es decir, hasta por lo menos hasta hace 5 años atrás no había. No sé si ahora, bueno, yo sé, el del hospital ese, Doug Weiler de la UDABOL, si pretende ser un hospital universitario, debe tener ahora, ¿no? ¿Verdad? ¿Está bien, Camilo? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, otra preguntita. Adelante, adelante. Se le tragó, se lo comió el ratón la lengua ya, ¿o qué? ¿No? Le La preguntan en su mujer del chat, señor. doctor. A ver, May Anderson. May No, Anderson. en su chat, doctor, le preguntan en el chat. A ver, vamos a ver el chat. A ver, dice, doctor, ¿será que puede repetir eso de la agarrada de cabello en la tele? Doctor, ¿cuáles son los médicos clínicos? Ya, escúchame, no quiere decir que yo sea un maldistango de eso que voy a sacar de la clínica a la, como estoy diciendo ahí, de que si una alumna mía de comunicación social, que yo doy la materia comunicación en salud para el 7º año de la carrera de comunicación en humanidades, hace, para no decir tanto tiempo, voy a decir, puta, qué viejo que es el doctor, voy a decir, no, hace muchos años, entonces le decía yo, como yo he escuchado siempre en la televisión, aquellas otros alumnos formadas en otras universidades de donde tiene la carrera de comunicación social, pero no llevan esta materia de comunicación en salud, entonces es común escucharla hablar, es el hospital de primer nivel.
Y ustedes han visto que en el esquema de salud pública que hemos visto de la Organización de los Servicios de Salud, no existe hospital de primer nivel. Existe el centro de salud, que es un establecimiento del primer nivel. Pero inmediatamente ahí saltamos al segundo nivel. Y el hospital más niche, o sea, más simple, de poca complejidad, es el hospital de segundo nivel, que es el hospital de red. Entonces yo le decía, si usted llega a decir eso, me voy al set, la saco de los cabellos y le digo, no digan que han sido alumna mía, porque me va a hacer quedar mal. Yo nunca le he hablado que había un hospital de primer nivel. ¿Está bien? Cera. A ver, Carlos Mamani, ¿entendió? ¿Aló? ¿Me escuchan? Mamani. ¿Se Bueno, entendió, parece doctor? Sí, sí, lo escucho, doctor. ya no, porque parece que está con problemas de comunicación, debe estar en Cuba, oiga, porque allá ya no tienen internet, que los cubanos lo están haciendo gemir, ¿no? 70 años hoy de esa dictadura terrible, cara. Bueno, Carlos Mamani, otra vez, ¿de cuáles son los médicos clínicos? Doctor, ¿cuáles son los médicos clínicos? Otra vez, Carlos Mamani, que los médicos clínicos son aquellos médicos que hacen medicina interna. La medicina interna es lo mismo que clínica. Entonces, si usted quiere hacer una especialidad de medicina interna, es decir, le van a decir, usted se va a especializar en medicina interna o se va a especializar en clínica médica. Entonces, esa es la especialidad. O sea, no opera, pero saben toda la parte médica, ¿no? Pero de patologías que no, generalmente no son quirúrgicas, ¿no? ¿Verdad? Después, a ver, de Nicola Aparicio a todo. Doctor, ¿cuáles son los servicios prehospitalarios? ¿Qué es eso de servicios prehospitalarios? A ver, explíqueme, a ver, ¿dónde está Nicola Aparicio? A ver, ¿qué quiere decir prehospitalario? Doctor, buenas noches. Lo que pasa es que en una diapositiva, en esa la de la pirámide, creo, ahí había una flechita que señalaba servicios prehospitalarios. ¿Había una flechita en qué diapositiva dice? En la de la pirámide, una de las primeras. En la pirámide de Egipto. Bueno, escúcheme, ¿qué puede ser un servicio prehospitalario? O sea, ¿en qué etapa una enfermedad va a ser prehospitalaria? Por ejemplo, si usted comienza a sentir síntomas de COVID, ¿ya? Pero usted está bien, su sangre está saturando bien, es decir, no tiene disnea, no tiene falta de aire, es decir, tiene poca fiebre. Bueno, usted está en su casa haciendo la cuarentena. Entonces, su casa va a ser un ambiente prehospitalario, porque el día de mañana eso se empeora, comienza a tener disnea, comienza a saturar mal, a poca saturación, ahí se va corriendo a un hospital. Entonces, en el hospital llega un servicio hospitalario. Un servicio prehospitalario podría ser su domicilio, que le va a servir a usted para hacer cuarentena. Ahora, un servicio prehospitalario podría ser, supongo, cuando se saturan los hospitales, como aquí se han saturado cualquier cantidad. Entonces, es decir, la alcaldía dio escuela, la gobernación dio otra serie, hasta la feria de exposición, se abrieron toldos, se abrieron, es decir, casas de campaña, no sé qué, para que la gente esa que estaba esperando ahí y no conseguía oxígeno y qué sé yo, no tenía atención médica. Entonces, esos servicios son prehospitalarios prácticamente, son servicios en caso de urgencia, en caso de emergencia, temporarios, se acaba el coronavirus, se saca toda la lona ahí y desaparece el techito ese que le han puesto. Entonces, eso puede ser catalogado como servicio prehospitalario, porque está el paciente internado esperando que haya una vacancia en el hospital para irse a internar. ¿Está bien? A ver, otra pregunta. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces, cuídense, un abrazo a todos. No se pónganse a estudiar porque hoy pasa rápido el tiempo y de aquí a poco ya vamos a estar dando el segundo parcial y hay harta materia. Ustedes saben que estamos viendo, se va juntando, pues, ¿no? Junta la primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y todo va al examen final y ya la cosa se complica, ¿no? En fisiología ni se diga, ustedes los que han cursado conmigo fisiología, es más largo que un carnaval sin plata, diga, ¿ah? ¿Está bien? Bueno, un abrazo grandote, cuídense nuevamente por el COVID, las variantes están ahí
paseándose. Entonces usen su barbijo, distanciamiento y